Conversando con el doctor Andrei Chernichin respecto al norovirus. ¿Es para temerle? ¿Qué es? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se puede prevenir? Son muchas las preguntas y todo a partir de la situación que pasó en el colegio Dana Lasker de Colina, en donde hubo varios niños infectados. ¿Qué cree usted que pasó puntualmente y cómo se contagia este virus? El virus es origen del aparato digestivo, o sea, excrementos, entonces manos contaminadas con excrementos pueden contaminar las bebidas, pueden contaminar los alimentos, que es la fuente más importante. Doctor, es decir, no es un virus que vive en el agua, no es un virus que vive en los alimentos, es un virus que vive en nosotros. Y que contamina... Y que finalmente por mal aseo, por mala limpieza, por mal hábito de higiene, contaminamos el alimento o el agua. Exactamente, así es. ¿Cuál es la diferencia, doctor, respecto a otros virus similares? Porque igual, para poder diferenciarlo y como papá, sobre todo, poder actuar frente a una manifestación de este tipo. Bueno, en general la enfermedad se diagnostica aproximadamente por los síntomas, que estos son brotes que ocurren, afectan bastantes personas porque es muy contagioso, pero es una enfermedad leve que dura bastante poco y se autolimita. ¿Y cuáles son los síntomas que usted decía? Principalmente diarrea, también vómitos en la mayoría de la gente, pueden haber dolores intestinales, o sea, lo que comúnmente se llama retortijones, y a veces fiebre que no es alta. Doc, ¿se contagia porque, por ejemplo, si estos jugos estuvieran contaminados, yo tomo de mi jugo, usted toma de ese jugo, nosotros tres vamos a estar contagiados, o la Julia que no tomó igual se contagia? ¿Es persona a persona o es por ingerir agua o algún alimento? Primero es por ingerir alimento o agua contaminada. Ya. Pero después, cuando la persona tiene un vómito, las personas que están en vecindad pueden contagiarse, o sea, hay contagio persona a persona, porque cuando una persona tose, por ejemplo, y puede tener el virus en la boca porque vomitó, entonces también salen las partículas aerosoles que pueden contaminar. Y por eso se entiende que hayan hayan 141 niños que presentaron precisamente, supuestamente, todavía no se confirma norovirus en este colegio, o lo que pasó el año pasado en Ovalle con el agua potable, o el 2010 con Antofagasta, que generalmente son muchas las personas que afecta este virus. Sí, pero una vez que se sospecha, o sea, todo sugiere los síntomas que es norovirus, pero el diagnóstico en PCR se hace un examen en que se identifica la secuencia de genes del virus por la técnica de PCR, y ahí se diagnostica de qué cepa hay, porque hay muchas cepas, o si es otro virus. Esto pasa mucho en hospitales, en cárceles, en colegios, en recintos cerrados. Exactamente. ¿Qué es lo que se debe hacer una vez que se prende la alarma y estamos ante la presencia del norovirus? ¿Se debe cerrar por completo? ¿Se debe revisar a todas las personas, incluso a aquellas que no tienen síntomas? Primero hay que cerrar el establecimiento y hay que hacer una limpieza profunda con cloro. ¿Solo con cloro? Porque los detergentes no sirven, porque el virus tiene una cápsula que no tiene lípidos, por lo tanto los tensoactivos que destruyen los lípidos no actúan. El alcohol tampoco sirve. Si yo constantemente estoy haciendo una limpieza con cloro, por ejemplo, en el colegio, y limpio todo constantemente, quiere decir que las posibilidades de que sobreviva el norovirus son mínimas. Son mínimas, pero hay que tener cuidado, porque los trabajadores que han tenido la enfermedad no pueden asistir de vuelta al trabajo hasta 3 días de terminar todos los síntomas. A ver, ¿cómo es eso? Incluso después de la diarrea relativamente fuerte un día, pueden pasar 4 días con deposiciones un poco más pastosas. Y aún así no pueden ir. Aún así, una vez que eso termina, deben estar en su casa 3 días adicionales. Pero ahí se genera un problema con la licencia, porque... Y ahí hay un problema con la licencia, porque si la licencia los obliga a venir a trabajar, pueden contagiar nuevamente. Se mantiene activo si hay una manipulación con deposiciones, ¿no es verdad? Y se genera una contaminación de algún alimento, bueno, de alguna forma se entiende y me da la sensación que es más acotado el tema. Hay vómito, diarrea, en fin, se acabó. Pero si es que el caso fuera por un tema en el agua, la cosa es un tanto más compleja. De hecho, nosotros veíamos en la nota cómo alguien de Aguas Andinas sacaba una muestra. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Se rompió una tubería de alcantarillado? ¿Hay una baja de cloro y se mete el virus? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, en general en Chile el agua potable tiene cloro justamente para destruir los virus. Yo no creo que sea el agua potable por un motivo, que si fuera el agua potable, habría habitantes de la vecindad que también se habrían infectado. Claro. Y nadie se infectó. Por cierto. Ahora, existe la posibilidad que el estanque donde se guarda el agua
esté sucio o alguien haya introducido, obviamente sin intención, con la mano sucia, arreglado Sí. algo y se hubiera contaminado el agua, pero lo veo relativamente poco probable. Ahora, obviamente una cañería puede romperse, en un país sísmico se rompe, pero para Claro. eso tiene cloro y en general hay registro de cuánto cloro se le pone en el agua en Chile. Doctor, ¿quiénes son los pacientes más vulnerables? Y también quiero saber si es que hay algún tipo de paciente o personas que sean inmunes a este virus. Bueno, el 20% de los caucásicos son inmunes porque no tienen un gen, o sea, se llaman no secretores. Y entonces los que son secretores tienen unos antígenos ¿Ya? en las células caliciformes del intestino, que son las que se reconocen al virus y ahí se anida, ahí empieza la ¿Y infección. quiénes son los más propensos a recibir Pero el este virus? electo puede recibir. El virus tiene la enfermedad leve y autolimitante. ¿Es mortal? Pero en muy pocos casos se ha descrito en epidemia intrahospitalaria o en alguna guardería infantil han habido muertes, pero por lo general son pacientes inmunosuprimidos. Ahora, ¿quiénes son inmunosuprimidos? Los que tienen el síndrome de inmunodeficiencia, por ejemplo el SIDA, o quienes están tratados con inmunosupresores, por Para hacer ejemplo, trasplante. a alguien que se le haga un trasplante y hay que inmunosuprimirlo para que el trasplante no sea rechazado. La mejor manera entonces de prevenir el norovirus es limpiando constantemente, primero con cloro y dos, teniendo un cuidado especial con la higiene de nuestras manos para que no se contaminen con fecas. ¿Sí? Exactamente, y si ocurre un brote como esto, inmediatamente cerrar el establecimiento, revisar todo y los enfermos no pueden volver hasta 3 días después de terminar todos los síntomas, hasta el más mínimo. Doctor, le queremos agradecer por habernos explicado esta mañana aquí en Mañaneros todos los alcances del norovirus. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. doctor. Buen día. Buen día. Vamos a avanzar en Mañaneros.